que son el linalol, el beta-cariofileno y el limoneno. Y con estos tres, pues ya cerramos este tema de monoterpenos. Bueno, entonces, vamos a empezar con el linalol. Este linalol es uno de los monoterpenos, desde el punto de vista económico, pues muy importante, ¿no? Ya que este compuesto es uno de los responsables del olor del aroma de la lavanda, sí, que es lo que tenemos en esta parte aquí. Y aquí pueden ver ustedes un plantío de lavanda en Francia, y esto es porque, pues, como sabemos, los franceses son los que son quienes son líderes en la producción de perfumes altamente cotizados. Entonces, el linalol, bueno, pues tiene esta estructura que vemos aquí. Obviamente tiene su nombre sistemático, pero como es muy largo, pues es mejor identificarlo con el nombre de linalol. Y el primer rasgo característico que sobresale es la presencia de estereoisómeros, porque tiene un carbono estereogénico. Entonces esto hace que se tengan dos estereoisómeros, ¿no? Es decir, hay dos enantiómeros, uno que es de configuración R y otro que es de configuración S. Bueno, lo más importante son sus usos, ¿no? Un poco la química, pues, como ya habíamos visto, se puede utilizar también para producir mentol, pero eso ya, pero no se emplea, ¿sí? Se puede usar, pero no se usa. Su uso principal, pues, es en la perfumería, ¿no? Y en general como un elemento para impartir un olor agradable a todos los productos de limpieza, bueno, de limpieza personal, como son los jabones y las lociones. ¿Sí? Y una característica recurrente de estos monoterpenos es que tienen propiedades insecticidas. Este en particular, pues, es muy activo contra las cucarachas, ¿no? Entonces, los insecticidas biodegradables, pues, son importantes porque actualmente, con tanta contaminación, la tendencia hacia el empleo de insecticidas que no tengan efectos de contaminación, pues es muy grande, ¿no? Entonces, de aquí que se emplee para matar las cucarachas. Adicionalmente, se sabe que tiene propiedades que permiten retardar el envejecimiento, y pues incluso se vende así en forma de cápsulas para retardar el envejecimiento. Bueno, entonces, lo más relevante de este compuesto es su olor, ¿no? Ese, como ya le habíamos mencionado, es el responsable del olor a lavanda, y esto es resultado de la presencia de uno u otro enantiómero, ¿no? Por este efecto de estereoisomería. Entonces, tenemos aquí el S-linalol. Normalmente en las plantas o tienen un solo enantiómero, ¿sí? O tienen el R o tienen el S. En este caso, esta planta, que se da en la parte de California, esta tiene principalmente el S-linalol, ¿sí? O sea, la diferencia en cuanto al olor es por los receptores que activan, ¿no? Entonces, los receptores son altamente estereoespecíficos, de tal manera que
los enantiómeros tienen diferentes olores. En el caso del S-linalol, tiene un olor que recuerda un poco a las naranjas, ¿sí? Y este olor entonces se dice que recuerda a, a- a los cítricos, ¿no? En este aspecto de la percepción de los olores es un poco subjetivo, ¿no? Porque pues vamos, no a todos nos gusta el olor a naranja, podemos decir, aunque es agradable para la mayoría de las personas, no todos tenemos el mismo gusto, por decirlo así. Entonces, esta valoración de los olores, pues generalmente la hacen personas que están altamente especializadas, ¿no? Generalmente son aquellas personas que se encargan de hacer las formulaciones para los perfumes y que, digo, valga la comparación, tienen desarrollado o más bien son entrenadas para desarrollar su sentido del olfato de una manera muy similar a lo que hacen con los perros para detectar los estupefacientes, ¿no? En los aeropuertos. Y aunque los perros tienen más receptores que los humanos, pero en general las personas que se dedican a hacer estas valoraciones de las fragancias, pues llevan una vida muy disciplinada y muy austera para agudizar el sentido del olfato, ¿no? Obviamente, pues son personas que se ganan muchísimo dinero, pero bueno, ese es otro aspecto. Y entonces, en general, podemos decir que el enantiómero S que tenemos aquí tiene un olor que recuerda a la naranja. O sea, cuando digo recuerda a la naranja, es como que eh, nos hace pensar en frutas en general. Mientras que el enantiómero R eh, aquí dice que tiene un olor más leñoso, ¿no? Pero en realidad lo que nos recuerda es el olor a madera, a la madera. Entonces, muchas maderas tienen altos contenidos de R-linalol. Entonces, estas son sus características y por esto es que es valioso, ¿no? Porque estos tonos de olor son modificados por la presencia de otros terpenos y entonces esto permite que se puedan tener una gran variedad de aromas en los diversos aceites esenciales que, bueno, pues que resultan de la extracción de diferentes plantas, ¿no? Ahora, bueno, este es el R-linalol. Bueno, el linalol, pues lo vamos a encontrar en muchas plantas, ¿no? Prácticamente todas las plantas que tienen un olor agradable, entre la diversidad de monoterpenos que son responsables del aroma, casi siempre van a tener linalol. Y esto hace que, pues, sus aromas, como les decía, eh, sean agradables, ¿no? Eh, Déjeme ver. Bueno, entonces, aparte de la importancia en la industria de los cosméticos y en particular de los perfumes, el linalol se ha estudiado y se ha encontrado que tiene un efecto tranquilizante, ¿no? Es decir, que ha sido utilizado, bueno, se ha demostrado que disminuye los estados de ansiedad y esto se han hecho en experimentos con ratones. Aquí está esta referencia, ¿sí? Donde a los ratoncitos, bueno, primero se ponen en ayunas y entonces como no tienen que comer, no tienen glucosa, se ponen agresivos, ¿no?
y entonces se empiezan a pelear. Y ya después se le da la comida y los que son agresivos pues siguen siendo agresivos, ¿no? Los que son pacíficos pues se calman. Pero en general la mayoría de los ratones después de comer son agresivos, ¿no? Y si en ese momento se hace que la atmósfera que respiren esté eh, impregnada con linalol, entonces les produce un efecto tranquilizante y generalmente, dependiendo de la cantidad de linalol que estén respirando, llegan a tranquilizarse y muchos de ellos se duermen. Entonces, esto es el resultado de la presencia del linalol, ¿no? Como vamos a ver más adelante, los otros terpenos también tienen este efecto, ¿no? Y ahora, aquí hay algo interesante en este aspecto porque, eh, bueno, todos ustedes han oído hablar que se está trabajando o se está buscando legalizar la marihuana. Entonces, la marihuana también tiene altos contenidos de linalol y de otros terpenos. Entonces, los efectos de la marihuana también en parte son resultado de la presencia de estos monoterpenos. No el efecto adictivo, sino todos esos efectos benéficos medicinales o biomedicinales, el cariofileno y el limoneno. Entonces, si ustedes buscan un poquito en la literatura, van a encontrar, o sea, en la literatura sobre efectos medicinales de la marihuana, de la planta de la marihuana, pues van a encontrar que estos efectos son mejorados por la presencia de estos terpenos, ¿no? Y, bueno, como decía, esto lo busqué aquí. Y este linalol se encuentra, bueno, en México tenemos dos plantas que son ricas en linalol. Uno que se conoce como el toronjil, que su nombre es Melissa officinalis. Este toronjil está clasificado dentro de las plantas aromáticas y tiene un sabor muy dulce, muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que debiéramos de ver o de consumir ampliamente el toronjil para disminuir nuestra ansiedad y volvernos pacíficos. Pero bueno, está ahí el toronjil. Y el otro es una planta silvestre que es, como se dice, endémica de México, es decir, que solo se encuentra en el territorio mexicano, que es lo que se conoce como laurel del monte, y su nombre es Lycia lausens. Este, este laurel del monte también tiene altos contenidos de linalol. Y entonces estas plantas, pues, generalmente se emplean para preparar tés y para hacer bebidas, eh, que son, muy, muy gratificantes para el paladar. Bueno, y entonces, el otro rasgo característico es de que el linalol, normalmente en la mayoría de las plantas se encuentra en una proporción de un 2-3% en el aceite esencial, pero hay plantas en las cuales esta cantidad se aumenta considerablemente. Una de estas pues, es la lavanda, ¿no? El aceite de lavanda pues es casi el 25-45% del linalol. Luego hay otra planta que se llama la rosalina, que tiene este nombre científico, Melaleuca ericifolia. Esta también tiene bastante. Y este aceite esencial pues se emplea principalmente como cicatrizante. Bueno, aquí están las propiedades.
espasmódico, antiséptico, antimicrobiano, antiinflamatorio, y en usos cosméticos se utiliza para disminuir las arrugas, el acné y para combatir el herpes, ¿no? Lo cual, pues bueno, sobre todo en el caso del herpes, es importante porque no hay muchos eh, medicamentos efectivos para combatir el herpes, porque ya ven que el herpes, como es un virus, generalmente solo se atenúa, pero estos compuestos sí lo matan, ¿no? Ah, Profe, ¿y por qué no entonces, ha hecho bueno, bien. algo? ¿Y por qué si ya descubrieron eso? ¿Por qué no hay alguien ha hecho así como que, pues, no sé, un tópico o algo así como para que, pues, lo destruya, ¿no? Ajá, pues es que no es negocio, o sea, la medicina es un negocio, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, y los herpes hay por todos lados. Bueno, sobre todo el herpes, el simple, ¿no? El que sale en los labios, es Que no es sé desde si, un juego, ¿no? Creo. no sé Ajá. si para otros tipos de herpes sea efectivo, pero por lo menos para el herpes que sale en los labios sí lo combate, ¿sí? Pero bueno, pues ahí está, o sea, la idea es que tener un conocimiento de estos compuestos y pues darles una aplicación, ¿no? Que aumente su valor agregado, ¿sí? Porque pues imagínense, si todo el mundo se empieza a preocupar por el herpes y se empieza a ver una demanda muy grande de herpes, pues entonces se puede empezar a hacer sembradíos de estas plantas y esto pues es benéfico, pues en lugar de sembrar marihuana u otras cosas, pues mejor sembramos estas plantas, ¿no? Que dan buenos rendimientos, pero como les digo, la industria farmacéutica es uno de los negocios más sucios que hay, ¿no? Entonces, conforme vayan ustedes avanzando en su vida profesional, se van a encontrar con todo el trasfondo que hay detrás de la industria farmacéutica. Pero bueno, ahí está. Pero es buena su observación. Eh, bueno, entonces en la Rosalina, eh, pues hay bastante, ¿no? Hay del 35 al 55%, que esa es la principal característica. Después tenemos otra planta, a ver, déjame ver si la tengo acá. Ah, no, esta no, esta es. Que es el tomillo. El tomillo también es una planta muy común en nuestro país y esa tiene mucho, linalol tiene entre el 73 y el 93%, ¿sí? Eh, este aceite de tomillo generalmente se utiliza en forma, pues, de emulsión para combatir infecciones de la piel. Entonces es un buen remedio, ¿no? Aparte que, bueno, también en algunos casos se han utilizado como repelente de moscos, pero esta es eh, esta es una propiedad que todavía también no ha sido muy explotada, ¿no? Entonces, resumiendo, entonces miren, del linalol, su importancia radica que es bueno, uno de los principales componentes del aroma de la lavanda. Y como ustedes saben, el aceite esencial de la lavanda, pues se utiliza mucho en la perfumería, ¿no? Esta es la característica. De la necesidad de la química, pues no hay muchas reacciones, porque los grupos funcionales, pues no son tan versátiles, ¿no? El hidroxilo y los dobles enlaces no son tan versátiles como los carbonilos. Bueno, entonces vamos a ver los otros dos. Espero que si nos da tiempo. A ver. El otro es el cariofileno. Este es el cariofileno. Como ven, ya no es un monoterpeno, sino que es ¿cómo se dice? Un, un sesterpeno.
porque tiene 15 átomos de carbono, es decir, tiene 3 unidades de isopreno, ¿no? Y tiene esta estructura bicíclica donde el rasgo más característico es la presencia de este anillo de 4 átomos de carbono, que es una característica que no es muy común en productos naturales, ¿no? Entonces, este compuesto, el beta-cariofileno, también se encuentra presente casi en la mayoría de las plantas. No tiene un olor tan agradable como el linalol, ¿no? Sin embargo, sí tiene un olor, ¿no? Entonces, miren, aquí, a ver, aquí les puse esta presentación. ¿A qué huele el cariofileno, no? Que también es importante. Y aquí les puse esta matita, que es una planta de marihuana, porque este cariofileno, le digo, con este asunto de la legalización de la marihuana, bueno, no recobrado, sino que ha tomado su investigación y su estudio un auge muy importante, ¿no? Que ahorita vamos a ver y les voy a explicar, ¿no? Entonces, el cariofileno lo vamos a encontrar en la pimienta negra, en la albahaca y en el orégano, bueno, entre otros. Estos son los que tienen principalmente, ¿sí? En la canela también. Entonces, este cariofileno tiene un olorcito así picante. Bueno, cuando dice picante, es que cuando uno lo huele, pues lo siente uno así como cuando decimos me dio el golpe, ¿no? Así, a eso se refiere con este olor picante, ¿no? Y puede variar de acuerdo a la presencia de otros compuestos. Pero bueno, esta es una de las propiedades organolépticas de este cariofileno, que tiene un olor picante. Pero su importancia, vamos a ver, aquí está. Su importancia radica en el hecho de que puede activar los receptores de los compuestos de la marihuana dentro del organismo. Miren, en el organismo hay 2 receptores que son designados como CB1 y el CB2. Y dentro del cuerpo humano que tenemos aquí, estos se encuentran sobre la superficie de las células nerviosas, ¿no? Pero su distribución más o menos está aquí, dentro de este diagrama del cuerpo humano, ¿no? Lo que está en azul más oscuro es el CB2 y el que está en azul más claro, el CB1. Bueno, entonces cuando se fuma la marihuana o cuando se administra, tiene estos compuestos, son el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol, ¿no? Bueno, que aquí están simbolizados como si fueran unas llaves, ¿no? Entonces la marihuana tiene estas 3 llaves y por lo mismo puede activar los 2 receptores, y cuando activa el receptor CB1, entonces se producen esos efectos que se denominan psicoactivos. Es decir, cuando uno empieza a alucinar y a sentirse Superman o no sé, no, o sea, son esos efectos, no son alucinógenos, pero son efectos que modifican la percepción, ¿no? Eh, el, el cannabidiol, puede activar tanto el CB1 como el CB2, ¿sí? Y el cannabinol solo activa el CB2. El CB2 lo que hace, no produce, bueno, la respuesta al activarse este receptor no es sobre el cerebro, ¿no? Es decir, no tiene los efectos psicoactivos que tiene la activación del CB1, sino más bien estimula el sistema inmunológico, y es precisamente este receptor el responsable de los beneficios terapéuticos de la marihuana.
Sí, así digo, este es un esquema muy simplificado, ¿no? Entonces, estos receptores, bueno, se encuentran en las terminales nerviosas de las neuronas, como podemos ver aquí, ¿no? Y ahí son activados. Bueno, entonces hasta aquí es como actúan los compuestos que están presentes en la marihuana. Entonces, el cariofileno, que tenemos acá, déjame ver. Que tengo acá, el cariofileno, lo que hace es que activa el receptor CB2, únicamente ¿sí? Entonces, al activar este receptor, pues va a tener esta propiedad que comparte con la marihuana, pero sin los efectos de tener esta activación del receptor CB1 que produce esas alteraciones de la percepción, ¿no? Así vamos a llamar. No hay alteraciones de la percepción y el, el beneficio es de que el sistema inmunológico pues se estimula y entonces pues eso trae una serie de aspectos benéficos para la salud, ¿no? Eh, Aquí déjenme ver, bueno, es lo mismo. Eh, entonces, bueno, esto, como les digo, está tomando mucha importancia porque es una terapia sin los efectos de la marihuana, ¿sí? Es decir, que podemos tomar el cariofileno y, por ejemplo, combatir un dolor muy intenso o mejorar nuestro sistema inmunológico, pero sin que se corra el riesgo de desarrollar una adicción. Y bueno, también o sea, como resultado de este efecto de estimular el sistema inmunológico, entonces hay un efecto para combatir el dolor, para la ansiedad, para combatir espasmos, convulsiones, la depresión, el alcoholismo y el Alzheimer, ¿no? En general, se utiliza el beta-cariofileno para combatir las adicciones, particularmente, bueno, la adicción a la marihuana, ¿no? Entonces, en aquellos casos donde ha habido, vamos a llamarle así, eh, pues no es una intoxicación, pero cuando se ha tenido vamos a decir, una ingesta muy grande de marihuana y la persona sí está totalmente fuera de sí, eh, una manera de controlarlos es administrándoles beta-cariofileno y pimienta negra, porque esto hace que se estimule eh, el receptor CB2 sin estimular el receptor CB1 y entonces la persona recupera su estado ¿cómo le llaman los médicos? De homeostasis, es decir, su estado de equilibrio de manera rápida, ¿sí? Entonces, cuando las personas o los adictos a la marihuana están muy violentos, bueno, pues lo que se les hace es que se les dan cigarros de pimienta negra y con eso pues ya se tranquilizan, ¿no? O por lo menos no se ponen más furiosos. Entonces, básicamente podemos decir entonces, en resumidas cuentas, que el beta-cariofileno se emplea para mejorar el sistema inmune y en el tratamiento de la adicción por marihuana. Bueno, vamos a ver aquí. No, ahora, finalmente tenemos el caso del limoneno. El limoneno, eh, que es esta estructura derivada del ciclo hexeno, ¿sí? También muestra isomería, ¿sí? Y entonces tenemos el R-limoneno, tiene un olor y sabor a naranjas, mientras que el S-limoneno, pues tiene un sabor y olor a limón, ¿sí?
y tiene un punto de ebullición de 176, y este es un compuesto que, bueno, se obtiene o se encuentra localizado en la cáscara de los cítricos, en general de todos los cítricos, ¿no? Podría ser tanto el R o el S. Eh, Esto hace que se pueda obtener en grandes cantidades, como vamos a ver a continuación. Entonces, miren, bueno, aquí o sea, ¿por qué es importante destacar el hecho de la estereoisomería? Bueno, pues miren, en la estereoquímica, ¿sí? Los, la relación que se da debido a la presencia de, no, estos no son carbones, se llaman carbonos asimétricos, o sea, carbón asimétrico o carbón estereogénico, ¿sí? Que es aquel que tiene cuatro sustituyentes diferentes, ¿no? Aquí tiene este grupo, por acá tiene este otro grupo y por acá tiene este otro grupo, que todos son diferentes. Entonces, en los receptores que tenemos en los nervios del organismo, ¿sí? Eh, Estos son, se dice, estéreo específicos, ¿no? Y podemos imaginar estas placas que tengo aquí, ¿sí? Que son los receptores. Entonces, estos receptores ya tienen el molde específico para incorporar un solo enantiómero, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo quiero poner acá, no va a caber o no se va a acomodar, ¿sí? Porque vean aquí, el receptor, esta parte que está de aquí dibujada como un cuadrado, pues ya tiene aquí su orificio cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Y si fuera el receptor, o si yo traigo este enantiómero y lo quiero poner aquí, en este receptor, no va a ser posible porque me va a quedar como está aquí, ¿sí? El sustituyente que está en forma de triángulo queda sobre el espacio cuadrado y no va a caber. Es como cuando uno se trata de ponerse un guante izquierdo en una mano derecha, ¿no? No va a ser posible. Entonces, esta es la razón por la cual los estereoisómeros tienen diferente olor, porque los receptores también son estereoespecíficos y diferentes estereoisómeros van a dar diferentes olores. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, bueno, de los hechos más relevantes del limoneno, bueno, sí, eh, déjenme, bueno, sí, de los hechos más importantes del limoneno es de que es un insecticida muy efectivo, ¿no? Entonces, ya hay en el mercado, y ven hasta aquí este, este producto que se utiliza para combatir a los insectos, con la ventaja de que no tiene mal olor y de que no es tóxico para la mayoría de los animales, por ejemplo, como los mamíferos, sea perros, gatos, vacas, o para las aves, ¿no? Sino que resulta únicamente fatal para los insectos. Entonces, hay muchos productos que son insecticidas a bases de limoneno. Y aquí normalmente lo que se pone es bueno, aquí dice de limoneno, pero generalmente es la mezcla racémica en la que se vende. Déjenme ver, a ver, tenía acá otra, no, bueno. Otro aspecto, bueno, nada más puramente ilustrativo es el hecho de que el limoneno dentro de la planta de la menta eh, es transformado hasta mentol, es decir, que es uno de los precursores de la biosíntesis de mentol, de acuerdo a estas serie de reacciones, ¿no? El, Partiendo del isopreno, el pirofosfato de isoprenilo, bueno, reaccionan dos moléculas y se forma el difosfato de geranilo.
Este forma un anillo de ciclohexeno y o se obtiene el limoneno. Y después hay una serie de reacciones. Todas estas reacciones son reacciones de tipo enzimático y entonces se hidroxila, después se oxida, después se reduce, después se isomeriza, después se vuelve a reducir y finalmente se reduce el carbonilo y entonces se obtiene el mentol, ¿no? Entonces, este es el proceso que tiene lugar en la planta de la menta y en algunas otras, como en la planta de la hierbabuena también. Entonces, el limoneno se transforma en este mentol, ¿no? Estas reacciones se han hecho también a nivel industrial, ¿no? O sea, a partir del limoneno, por medios químicos también se puede obtener el mentol. Bueno, esa es una de las importancias. El otro hecho es de que se emplea como disolvente para resinas. Bueno, miren, aquí déjenme ponerlos en contexto en el sentido de que generalmente los principales productores del aceite bueno, del limoneno, pues es el estado de Florida, ¿no? Donde se siembra mucha naranja. Y el negocio no es tanto la naranja, sino es el limoneno, el aceite aceite esencial de naranja. Entonces, este se obtiene en cantidades, vamos a llamarle industriales, y entonces se vende como disolvente, ¿no? Disolvente, y miren, aquí tengo una presentación que se emplea casi como los botecitos que venden de aguarrás, ¿no? Pero este tiene la ventaja de que es biodegradable, ¿no? Bueno, también el aguarrás es biodegradable, pero su olor es un poco más agresivo, ¿no? En el caso del limoneno, este no es tan agresivo y se emplea entonces para producir disolventes que se utilizan para limpiar la maquinaria, sobre todo la maquinaria de las artes gráficas, donde, es decir, en las imprentas, donde se imprimen los periódicos y donde se imprime toda la papelería, ¿no? O sea, toda esa industria, pues tienen que limpiar sus máquinas. Y pues imaginen si lo limpian, por ejemplo, no sé, con hexano o con acetato de etilo, pues después, ¿qué van a hacer con todos esos disolventes, ¿no? O sea, no son fáciles de degradar. Y sí, con el limoneno, pues sí simplemente se limpia la maquinaria, se almacena y durante el almacenamiento se le pasa una corriente de aire y poco a poco se va oxidando el limoneno hasta que empiezan a crecer bacterias en medio de ese limoneno y esas bacterias se van comiendo todo el limoneno, de tal manera que finalmente lo que queda es un residuo muy, bueno, fácilmente desechable que no tiene impacto en el ambiente. Entonces, esta es la acción del limoneno en la industria de las artes gráficas y en general en la industria química, ¿no? Es un disolvente que no tiene impacto, ¿no? Por ahí también lo empezaron a utilizar como biocombustible, pero este, no tiene muy buen octanaje. Bueno, déjame ver qué más. No, esto es todo. Pues, y como les decía, estos tres tienen en común, o sea, el limoneno, el cariofileno y el linalol. Entonces, los tres tienen en común que se pueden comportar como insecticidas, entonces, pues es una buena medida desarrollar insecticidas con este tipo de compuestos para no, primero porque no son tóxicos o no son tan tóxicos como los insecticidas que normalmente se utilizan, ¿no? Y aquí, bueno, aquí cabría también preguntar como preguntó su compañero, si ya se sabe esto, ¿por qué no se utiliza? ¿Sí? A ver, déjame ver. No, a ver,
Entonces, pues la respuesta es de que, sobre todo en la industria de los pesticidas, pues como en todo hay fuertes intereses económicos, ¿no? Entonces, se obtienen más ganancias empleando un pesticida producido por una síntesis química que por un pesticida de este tipo, ¿sí? Y eso se los digo por experiencia, ¿no? Porque eh, cuando, cuando, cuando se trató cuando se desarrolló un pesticida orgánico a base de una planta y resultó muy efectivo. Y cuando se les fue a ofrecer a los campesinos de Sinaloa, pues bueno, también aquí hay que hacer una aclaración. Este, en el estado de Sinaloa, o sea, lo que es la parte de Culiacán hasta la frontera con Sonora, más o menos toda esa parte es la zona agrícola industrial más desarrollada de México, ¿no? Ellos tienen una agricultura, se puede decir, de casi de primer mundo. Y ellos, pues bueno, nosotros fuimos ahí a proponer nuestro insecticida, pero ellos nos dijeron que no lo necesitaban porque esa zona es, vamos a decir que es el campo de pruebas de Monsanto, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen un problema con alguna plaga, le hablan a Monsanto y Monsanto les da todo lo que ellos quieren. Y entonces ellos nos dijeron que, pues, que estaba muy bueno, pero que no les interesaba, ¿no? Entonces, claro, esto no significa que uno ya se da por vencido, ¿no? Uno tiene que seguir luchando porque las cosas no se dan no se dan fácilmente y romper costumbres y paradigmas siempre es difícil, pero no imposible. Entonces les digo esto porque nuestra insecticida pues no tiene ningún efecto, mientras que esos de Monsanto pues son terribles, ¿no? Pero así está la situación, ¿no? Así es el mundo que nos tocó vivir y tenemos que pues modificarlo, ¿no? No quedarnos con los brazos cruzados, hacer algo para que este mundo no esté tan chipotudo como está. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe, el raid de naranja, o sea, yo compro ese, ¿no es tóxico? O sea, yo lo puedo respirar sin problema. Pero hay que ver si solo trae limoneno, sí, no hay problema, sí. Porque Pero luego le ponen otras cosas. para que no haga tanto daño al cuerpo, ¿no? Bueno, al humano. Ajá, sí, sí. Creo que generalmente dice ahí no tóxico. Ok, ¿Sí? sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aquí nos vamos a detener y mañana tengo un examen de maestría. Entonces, no, yo creo que no me va a dar tiempo de estar con ustedes. Entonces, nos veremos hasta dentro de 8 días. ¿Sí? Sí, profe, no se preocupe. Sí, está bien. Bueno, entonces que estén bien y cuídense. Y nos